Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá, nuestros fieles amigos de mielofibrosis. Bueno, hoy tenemos esta tarde el placer de contar con la doctora Ana Varela. La doctora Varela es una médica hematóloga que ya hace años nos dio unas charlas sobre mielofibrosis, hace unos cuantos años coincidimos, ¿te acordás? Y también la licenciada María Godoy, que es nuestra psico-oncóloga. Así que hoy la doctora va a hablar bien del tema que a ustedes les interesa, se van a poder sacar todas sus dudas, así que aprovechen mucho esta reunión. Primero vamos a escucharla a ella y después vamos a tener tiempo para las preguntas, ¿sí? Bueno, adelante, doctora. Muchas gracias, Aide. La verdad les cuento que me encanta verles las caras, como decía recién, porque a veces con esto de las pantallas, muchas veces dábamos charlas y no podíamos ver a las personas. Obviamente yo ahora voy a pasar una presentación, porque el objetivo de este encuentro es más que nada un poco contar, que muchos de ustedes ya saben lo que es la mielofibrosis, cómo se diagnostica, cómo llega el paciente, etcétera, pero hacer un repaso de todo esto. Pero yo desde mi lado, verles las caras, es como que no voy a hablar de una enfermedad, voy a hablar de personas, a las personas que viven con la enfermedad y que día a día transitan sus quehaceres, sus reuniones familiares, su ir al trabajo y volver, sus preocupaciones y sus esperanzas, todo que son ustedes o quizás algunos sean familiares. Y eso es muy valioso para mí, así que vamos a pasar a la charla un poquito. Esperen que tengo que esconder esto para poder... Espérenme un segundo, no. Ahí está. Bueno. Entonces, lo que yo les propongo, si les parece bien, es que tengan un papel y algo para anotar por si les surgen preguntas, así después las podemos ir aclarando, ¿sí? Bueno, la verdad es que todos ustedes saben que la mielofibrosis es una enfermedad poco frecuente y que es silenciosa, pero como les decía, la idea hoy es hablar un poco de qué es, cómo se genera, cómo llegan los pacientes, cómo la diagnosticamos y cómo nosotros desde nuestro lugar vamos haciendo todo este camino para poder ofrecerle a cada paciente su mejor opción terapéutica y los mejores beneficios de todas las herramientas que tenemos. Entonces, en realidad todos ustedes probablemente ya lo saben, pero a veces vieron que en la consulta los médicos no tenemos tantísimo tiempo para explicar todo, y yo lo que quiero es que entendamos y comprendamos que es una neoplasia mieloproliferativa, como alguna vez lo han escuchado, que ¿qué quiere decir eso, no? ¿Qué quiere decir? Las células de la sangre se generan en la médula ósea y tienen como un camino de maduración desde una célula madre, que va a generar todas las células hijas con sus diferentes trabajos que tienen que hacer las células, especializándose para cada trabajo, y en estas se diferencian en una línea de células mieloides que luego van a dar lugar a glóbulos rojos, glóbulos blancos, que son todos los que vemos acá con diferentes colores y formas de núcleos, como ven, y las plaquetas, que son las que nos ayudan a, yo siempre explico a los pacientes, tapar el agujerito cuando uno se lastima, ¿no? ¿Y qué pasa en estas enfermedades de la sangre? Porque la mielofibrosis, como ustedes ya saben, es hermana de otras dos enfermedades que ahora vamos a nombrar. Lo que ocurre es que la que se enferma es la célula madre, y entonces todas las células, todas estas células hijas van a tener la alteración, y según cuál de ellas predomine, pero siendo enfermedades hermanas, digamos, va a ser un tipo de enfermedad mieloproliferativa. ¿Pero qué quiere decir que la mielofibrosis es una enfermedad mieloproliferativa? Lo que significa es que hay un crecimiento anormal de las células de la sangre. Mielo quiere decir que es en la médula ósea ocurre esto, y proliferativa quiere decir que hay un crecimiento exagerado. Puede ser crecimiento exagerado de glóbulos rojos, crecimiento exagerado de plaquetas, crecimiento exagerado e inflamación en la médula ósea que genere
la mielofibrosis, como estábamos diciendo. Y en realidad es una enfermedad que decimos que es silenciosa, pero que está en el grupo de otras enfermedades, que son muchas, todas estas que ven acá con globitos de colores abajo, son neoplasias mieloproliferativas, que en todas ocurre algo, el mecanismo es parecido, pero según lo que prepondera o lo que se enferma, la línea celular que se enferma, tenemos diferentes enfermedades. Y la mielofibrosis primaria es de la que vamos a hablar hoy, pero también existe la trombocitemia esencial y la policitemia vera, que quizás alguno de ustedes tuvo el diagnóstico de estas enfermedades, que también luego pueden llevar a una mielofibrosis secundaria, y clínicamente uno no las puede distinguir en cuanto a los problemas que presenta el paciente, la presentación clínica, etcétera, solo que tienen el antecedente de haber tenido antes esta otra enfermedad. Y en realidad, ¿cómo nos llegan los pacientes a nosotros los hematólogos, en quienes nosotros después vamos a hacer el diagnóstico, ¿no? Es una enfermedad que puede tener presentaciones clínicas muy diferentes, porque existen pacientes que por ahí se pueden presentar la primera vez con un problema digestivo, como un sangrado digestivo, presentar varices en el esófago por un vaso muy grande y una hipertensión en el sistema de drenaje de los órganos del abdomen que están aumentados de tamaño, y eso provoca que la primera consulta sea con un gastroenterólogo, ¿no? Quizás, o en una guardia por una hemorragia. O el paciente puede empezar sus síntomas como con dolores óseos o con gota, por esta situación clínica que está transitando, y entonces dolor óseo quizá va al traumatólogo o al reumatólogo, u otro paciente puede presentarse con un síntoma predominantemente de la piel, y entonces puede tener mucha picazón generalizada o moretones en la piel que le aparecen, y quizás su primera consulta va a ser a un médico dermatólogo. Otras veces puede haber mucho edema, hinchazón, entonces estar siendo evaluado por el clínico o el cardiólogo, y en algunas circunstancias tener infecciones por las bajas defensas. Entonces, pocas veces es que nos derivan rápidamente al hematólogo cuando el paciente tiene puramente, alguien detecta la alteración en el hemograma. Pero lo que puede ocurrir, y quizás a alguno de ustedes le ocurrió, es que estuvo un tiempo largo antes transitando consultas médicas sin saber muy bien qué es lo que estaba pasando, hasta que llegaron a las manos de un hematólogo. Y yo digo a las manos y al corazón, ¿no? Porque en realidad, cuando viene un paciente y se presenta para la evaluación, uno trata de comprender cuál ha sido el camino de ese paciente y entonces va a avanzar en el estudio. Entonces nosotros, para hacer un diagnóstico acertado, que es lo más importante en lo que es la hematología, porque hay muchas enfermedades muy diferentes, esto no es para que ustedes lo lean en detalle, pero sí quiero que entiendan que nosotros nos manejamos siempre con criterios de diagnóstico de las diferentes enfermedades, porque como son enfermedades de la sangre y hay células que se pueden estar en todas las enfermedades aumentadas o disminuidas, tenemos que cumplir con ciertos criterios para poner el sello diagnóstico de la enfermedad. Entonces, como les decía que el paciente puede venir con anemia, con vaso grande, con algunas cosas, nosotros tenemos como herramienta importante pintar el dedo del paciente y mirar una gotita de sangre, las células de la sangre. Y ahí, cuando nosotros tenemos esta ventanita, que es la gotita de sangre que podemos hacer en el consultorio y mirarla en el microscopio, en un paciente con, por ejemplo, anemia y el vaso aumentado de tamaño, podemos ver estos glóbulos rojos en lágrima o estos glóbulos rojos inmaduros en la sangre, que ven acá, este sería un glóbulo rojo con un núcleo, y eso ya nos hace pensar en este diagnóstico. Entonces, cuando pensamos en un diagnóstico así, tenemos que ir a confirmarlo cumpliendo con todos los criterios de diagnóstico, y acá, como pueden ver, vamos a intervenir en llegar a ver qué está pasando en la médula ósea, ¿no? Entonces, diferentes aspectos nos van a ir llevando a confirmar el diagnóstico de la enfermedad. En primera instancia, si todos ustedes tienen este diagnóstico o sus familiares tienen diagnóstico, claramente han atravesado la situación de tener que realizarse una biopsia de médula ósea, y lo importante de esto es que es indispensable el análisis de la biopsia de médula ósea,
donde nosotros obtenemos una pequeñísima porción de lo que es el interior de la médula ósea, y entonces vamos a poder ver qué está pasando allí. Y como les decía antes, esta es una enfermedad proliferativa, hay un crecimiento aumentado y anormal. Lo que nosotros vemos es esta médula ósea donde hay poquita grasa y mucho pintado acá que ven que son células. Todos estos puntitos oscuros son células, y estas células grandes que ven acá son las que fabrican las plaquetas. Entonces nosotros vamos a mirar con mucho detalle cómo están las células que fabrican las plaquetas, si están juntitas, si están separadas, si son grandes, si son un poco deformes, y lo otro, que es importantísimo, nosotros lo que hacemos es observar, el patólogo, que es nuestra mano derecha en estas cosas, se va a fijar a ver si esta proliferación anormal está provocando que toda la matriz extracelular se vaya fibrosando, que como podemos ver acá, se puede ver en un microscopio, pero lo que usamos son tinciones especiales, donde lo normal es que estas fibras que ven acá con una tinción especial, ¿sí?, no se entrecrucen y sean muy escasas, y acá vemos como el material, se observa que están estas rayitas negras, que son lo que va apareciendo en la médula ósea. Entonces, es muy importante saber para ustedes, porque una cosa es tener una enfermedad y un diagnóstico hoy, y otra cosa es haberlo tenido hace 10 años, que no es tanto tiempo en lo que es la ciencia y la historia de la medicina, o 20 años atrás, porque hemos ido teniendo muchos avances. Hasta hace un poco menos de 20 años, estas neoplasias se llamaban síndromes mieloproliferativos, pero en el año 2005 se descubrió que la gran mayoría de los pacientes con mielofibrosis, también con trombocitemia esencial y policitemia vera, tenían una mutación particular que las reunía dentro de un grupo de enfermedades con una misma mutación. Y esto, que fue un descubrimiento importantísimo para el desarrollo de la ciencia en estas enfermedades, nos trajo mucha comprensión de qué es lo que ocurre adentro de las células. Yo acá les quiero contar porque me parece que es importante que ustedes conozcan un poco de todo esto, y que probablemente muchos ya conocen. Entonces, con el descubrimiento de la mutación JAK2, vino toda una investigación atrás donde se pudo comprender que en los pacientes que tienen esta enfermedad, la mutación que está adentro de la célula, si ustedes pueden ver esto, atrás de esta barrera, esto es afuera de la célula. Y adentro de esta barrera, que es la membrana celular, es lo que ocurre adentro de la célula, ¿no? Y la membrana celular es la que recibe las señales de lo que tiene que hacer. Y en este caso lo que ocurre es, si normalmente el cuerpo está diseñado para funcionar a la perfección y fabricar la cantidad justa de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, en estas enfermedades lo que ocurre es que se pierde esa regulación de fabricar la cantidad justa, y entonces la célula adquiere la capacidad de fabricar muchos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, según cuál sea de las enfermedades, por esta mutación que la señal que tiene que venir de afuera, decirle fabrica más o deja de fabricar, en este caso la tiene todo el tiempo activada. Yo le explico a los pacientes que es como si tuvieran el motorcito de fabricar plaquetas, por ejemplo, todo el tiempo en cebador. Entonces, eso está desregulado y fabrican de más. Y ahí es donde nosotros realizamos este diagnóstico y tenemos que ir a intervenir para ayudar a que ese motorcito se frene o que ese motorcito empiece a funcionar como debería. Entonces, además de que con el descubrimiento de esta explicación de qué es lo que pasa en la mielofibrosis, yo sé que muchos de ustedes ya deben haber escuchado esto de la mutación JAK2, pero por ahí algunos de ustedes no tienen la mutación JAK2. Entonces, explicarles que en el curso de la ciencia, después de este descubrimiento, se siguió investigando y buscando qué mutaciones podían tener los pacientes que no tenían la mutación JAK2. Y lo que se pudo ver es que
las mutaciones, que son alteraciones en el material genético donde está la información del trabajo que tiene que hacer cada célula, ¿sí? Una alteración hace que haga su trabajo en forma desviada, en más o en menos. Bueno, en este caso sería en más porque crecen más. Ahora bien, en estas enfermedades se encontraron otras mutaciones que yo en realidad les muestro solo para que tengan un pantallazo y una idea, que fíjense, los pacientes con la enfermedad policitemia vera tienen la mayoría la mutación JAK2, pero en mielofibrosis y en trombocitemia esencial es algo más de la mitad de los pacientes la tiene, pero una gran cantidad de otros pacientes tienen otras mutaciones, ¿no? Como la mutación CALR, que quizás alguno de ustedes la puede tener, o la mutación MPL, que es mucho menos frecuente, y aún hay pacientes en los que no les encontramos mutaciones. ¿Por qué es esto importante? Porque también se pudo comprender y descubrir que todas estas mutaciones, aunque no sean en el JAK, activan esa señal que dice sobrevivan muchas células y fabriquen muchas células hijas. Entonces, todas tienen el mismo mecanismo de acción. Y eso es importante comprenderlo porque es la explicación de lo que ocurre en la enfermedad. Ahora bien, cuando nosotros entonces sospechamos que un paciente pueda tener uno de estos diagnósticos, vamos a, antes de hacer algo invasivo, pedir las mutaciones, la más frecuente primero, después la segunda y después la tercera, y si encontramos alguna de estas positivas, ya tenemos en claro de que alguna enfermedad de estas hay. Luego, para saber cuál, tenemos que ir viendo los criterios de diagnóstico y al mismo tiempo realizar el estudio de la médula ósea que ya les comentaba antes. Y con eso ir reuniendo los criterios de diagnóstico para definir si se trata o no de una mielofibrosis primaria o también puede ser secundaria, ¿no? Ahora, es súper importante entender, y esta diapositiva yo la uso para dar charlas a colegas, porque los pacientes con mielofibrosis, cada uno es diferente. O sea, uno puede encontrarse con una paciente como María, ¿sí? Que María consultó y fue evaluada a los 34 años por un aumento muy importante en el número de plaquetas y así fue derivada al hematólogo. Pero ella se sentía espléndida y no sentía ningún problema. Solo un hallazgo en un estudio de sangre. O lo mismo puede pasar que la situación de esta chica Sandra, que vamos poniendo ejemplos, ¿no? Que también se diagnosticó por un aumento muy importante en el número de plaquetas, no tenía aumento del tamaño del vaso, pero en el curso del seguimiento de la enfermedad, luego de hacer el diagnóstico en el 2008, agrega anemia y eso empieza a afectar un poco su calidad de vida. Estas dos pacientes son jóvenes, trabajan, siguen haciendo su vida habitual, a diferencia de Jorge, que en realidad se diagnosticó a los 78 años, y fíjense que él cuando se diagnostica, no sé si ustedes saben, pero acá lo que les quiero mostrar es que tenía anemia, glóbulos blancos bajos y plaquetas bajas, ¿sí? Y además tenía un vaso grande, pero él se sentía bien y hacía su vida tranquilo y lo empezó a tener que ir al hematólogo y el seguimiento, etcétera, pero no tenía ningún síntoma importante por la enfermedad, a diferencia de esta paciente que en realidad cuando llega a la consulta y al diagnóstico, lo cierto es que es una persona que está muy afectada en su situación de calidad de vida por la enfermedad, con anemia también, con plaquetas bajas, con pérdida de peso, etc. Entonces, es muy importante entender que cada caso va a tener una presentación clínica diferente y va a necesitar un manejo clínico diferente, y por eso es muy importante la relación con su médico y de ir contando cómo se vienen sintiendo, etc. ¿Y por qué pasa esto de que es tan diferente la enfermedad? ¿Por qué un paciente puede tener una cosa y otro paciente otra? Porque es una enfermedad donde es una enfermedad neoplásica, sí, y hay un crecimiento anormal, eso quiere decir neoplasia, pero también hay muchísima inflamación. O sea, la misma enfermedad provoca que el cuerpo tenga como una inflamación interna, y eso es lo que va a ir dando
Si hay más inflamación, va a ir dando más anemia, más falta, pérdida de peso, más sudoración a la noche, más fiebre, o al mismo tiempo puede ser que el paciente solo tenga picazón, ¿cierto? Otra cosa que puede pasar es que mientras la proliferación de fabricar muchas células, la médula con el tiempo se va desgastando y se va fibrosando y empieza a empezar a fallar la fabricación de células de la sangre, ahí empiezan otros problemas que son la anemia con los glóbulos rojos bajos, que a veces motivan transfusiones, y el reemplazo por los tejidos que pueden empezar a generar las células de la sangre, primordialmente el vaso, que en estos pacientes típicamente aumenta de tamaño. Entonces, cuando diagnosticamos una enfermedad así, nosotros usamos herramientas para ver cuáles son las variables clínicas para poder entender el pronóstico de cada paciente y ahí indicar un tratamiento. Y es muy importante que esto sea valorado en cada caso particular cuando se hace el diagnóstico y en el seguimiento de la enfermedad, porque yo recuerdo que un paciente mío, joven, 40 y pico de años, una vez que él se había diagnosticado, porque me vino a ver porque tenía una trombosis de la vena porta, y lo mandan para anticoagularlo, por la trombosis de una vena que drena la sangre del hígado, ¿no? Cuando yo lo estudio, veo que había algunas otras cositas más, y esta trombosis estaba relacionada a una enfermedad de la sangre, que era una mielofibrosis primaria. Entonces, yo recuerdo siempre que cuando yo a él le comento este diagnóstico, a la vez siguiente vuelve y me dice, doctora, me quedan pocos años de vida. Y en realidad no es tan así, porque si uno categoriza a cada paciente y se fija los parámetros, como pueden ver acá, cuántos glóbulos blancos, cuántas plaquetas, etcétera, que nosotros ponemos en estas tablitas, podemos tener pacientes que tengan una esperanza de vida mucho más larga y que puedan llevar la enfermedad muy bien. Ahora, por ahí les puede llegar a pasar que alguno de sus médicos, hematólogos, le proponga realizar más estudios especiales, porque las mutaciones, etcétera, que yo les estaba comentando antes, también tienen valor pronóstico. Entonces, hay situaciones en las cuales no podemos llegar a hacerlas, pero solo les quería mostrar cómo hay situaciones en las cuales en estos scores de pronóstico nosotros podemos encontrar información realizando estudios moleculares que son muy especiales, que a veces son difíciles de obtener acá en la Argentina. Existen situaciones en las cuales los podemos realizar en estudios de investigación, pero fíjense cómo nosotros tomamos esos parámetros que ustedes traen en el laboratorio, los revisamos, les tocamos el vaso, les preguntamos cómo se sienten, etcétera, los síntomas que tienen, y con eso lo usamos toda la información para luego volcarla y poder tomar decisiones sobre bases concretas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los problemas clínicos en la mielofibrosis? Y en realidad yo acá me siento como que en realidad me encantaría que me los cuenten ustedes, cuál es el que más prepondera. Y no necesariamente si yo pongo todo esto acá es que les van a pasar. O sea, cada paciente es un mundo y cuanto mejor esté y mejor lleve su enfermedad, menos complicaciones va a tener, eso es seguro. Lo cierto es que la carga de problemas que puede tener un paciente es muy variada y, como les decía, pueden ser muy diferentes. Lo más importante son la anemia, o sea, y que bajen los glóbulos blancos también, el vaso cuando se pone muy grande, y lo otro es los síntomas que trae la enfermedad, que son por toda esta inflamación. Entonces, si ustedes ven, yo acá puedo poner una lista enorme de cosas que por ahí ustedes lo miren y digan, ay, sí, tengo disconfort en la panza, o bueno, sí, a mí me pica, o es muy variado y probablemente ahora cuando charlemos vamos a poder ver, pero cada paciente puede tener alguna cosa que prepondera y que esa es su necesidad, y es así como yo por ahí sigo pacientes que el problema es la anemia y sigo controlando el vaso, y el vaso lo toco, sí, está un poquito aumentado de tamaño, pero no es un problema en cuanto a lo que siente el paciente, cuanto a le molesta en su vida diaria, y en cuanto a que hoy quizás eso no me está motivando a indicarle ninguna medicación para el vaso y sí para la anemia. ¿Se entiende? Entonces, si bien
ustedes habrán visto que puede haber situaciones en las que el vaso es muy grande, entender que tenemos muchas herramientas para poder tratar a estos pacientes hoy en día. Ahora, es importantísimo poder tener una comunicación muy fluida entre médico y paciente, y importantísimo poder nosotros comprender, que a veces se nos hace difícil, cuánto están cargando con la enfermedad. Y para eso se desarrollaron escalas, porque a veces la consulta médica es corta y el tiempo hasta poder volver a ver al médico es muy prolongado, o el paciente puede tener algún síntoma que no lo relaciona o no lo vincula a la enfermedad y entonces por eso no lo comenta. Y para nosotros es muy importante saber cuánto está molestando la enfermedad, poder medirlo, no solo para saber si tenemos que iniciar algún tratamiento nuevo, sino también para saber si iniciamos un tratamiento nuevo, si los síntomas mejoran. Entonces, para eso es que se desarrollaron en estas enfermedades escalas de síntomas, ¿sí? Y los síntomas se fueron simplificando y hoy tenemos una escala de síntomas que lleva 10 ítems, que ustedes los pueden ver acá, ¿no? Que son la fatiga, la sensación de satisfacción rápida al comer, disconfort abdominal, inactividad, cansancio, problemas de concentración. Es muy difícil medir eso, pero esto va a depender lo que ustedes nos cuenten. Imaginémonos los pacientes que yo les contaba recién, que se pueden presentar como ejemplo, donde las dos mujeres más jóvenes van a tener menos escala de síntomas y los otros dos por ahí pueden tener más escala de síntomas. Y hay algunos de estos síntomas que son como disparadores de tomar decisiones importantes en cuanto al tratamiento instituido. Por ese motivo es que, en realidad, ustedes tienen al alcance en Internet y en algunas situaciones lo van a ver en envases de remedios que puedan utilizar, una aplicación donde uno puede acceder a la escala de síntomas y hacer un seguimiento y compartirlo con el médico, ¿no? Entonces, lo mismo es importante poder tener desde ustedes espacio para estas charlas donde ustedes puedan hacer las preguntas a sus médicos tratantes y claramente hoy me las pueden hacer a mí, ¿no? Porque, a ver, yo les digo, ¿hay síntomas más importantes que otros a la hora de hacer un seguimiento? Sí, era lo que yo les estaba diciendo recién, ¿no? Si los síntomas mejoran, ¿tiene algún significado? Si los síntomas empeoran, ¿tiene algún significado? Y son todas cosas que van a ir surgiendo en la consulta médica. Uno de los temas delicados al momento de decidir cómo tratar a cada paciente en una enfermedad tan heterogénea es comentarles que nosotros tenemos guías también para apoyarnos y tomar decisiones. Entonces no es que un médico te va a decir una cosa y otro te va a hacer otra. Obviamente que cada uno va a tener una mirada y un abordaje, pero en general nosotros tenemos guías, recomendaciones, y este es como un resumencito de las guías de la Sociedad Argentina de Hematología, donde ustedes ya sabrán que como es una enfermedad crónica de evolución lenta y que en realidad en algunos casos podemos ofrecer un tratamiento curativo, que es el trasplante de médula ósea, lo primero que tenemos que hacer es definir si el paciente que tenemos frente a nosotros podría ser un candidato para ese tratamiento. Y esto es una decisión que es sumamente difícil muchas veces, sobre todo en esta enfermedad, porque el trasplante es un tratamiento muy intensivo, es un tratamiento agresivo, un tratamiento que puede traer complicaciones. Y a veces uno, para ofrecérselo a un paciente, quisiera tener la certeza de que todo va a salir bien, pero sabe que pueden ocurrir complicaciones. Entonces, siempre uno valora a ver si podría ser mayor el beneficio que los riesgos, y en general ahí es donde uno toma esa primera decisión, y luego si esta no es la opción primera que se plantea en ese momento de la enfermedad, uno va a ir a tratar si el paciente tiene síntomas, o quizás muchos pacientes solo necesiten control seriado cada 3 o 4 meses, porque no tienen problemas clínicos por la enfermedad y no motiva iniciar ningún tratamiento. Y esto no es poco frecuente. Probablemente muchos de ustedes tengan diagnóstico de la enfermedad
y no estén recibiendo tratamiento. Ahora, lo que les comentaba del trasplante es algo delicado, como les decía, y es algo en lo cual el paciente tiene mucho que decir y tiene un rol que realmente es protagónico. Nosotros cuando tratamos enfermedades de la sangre, y en realidad yo ahora últimamente empecé a decir que yo me dedico a cuidar la salud de la sangre, ¿no? Porque en realidad cuando ya aparece una enfermedad, bueno, vamos a tratar la enfermedad, pero muchísimos pacientes que consultan como un paciente con mielofibrosis que no está necesitando tratamiento, hay muchas cosas que uno puede hacer para cuidar la salud y que esa enfermedad no progrese, ¿sí? Ahora, cuando estamos frente a una enfermedad que tenemos que tomar una decisión así, vamos a poner muchas cosas sobre la mesa. Número uno, la edad, porque los pacientes jóvenes van a tolerar mejor los tratamientos tan fuertes, pero hoy en día la edad es cada vez, o sea, se ha mejorado tanto en el procedimiento del trasplante que cada vez se le puede ofrecer a pacientes más grandes, o sea que no te excluye solamente la edad. El donante que uno tenga para el paciente, porque en un trasplante de médula ósea lo que se hace es darle al paciente una medicación que es quimioterapia, donde borramos la médula ósea del paciente y porque tiene las células semilla, las células madre con la enfermedad, y lo que se hace es, una vez que la tierra se ha sacado la semilla enferma, para que lo entendamos, se le hace una transfusión al paciente, no es una operación, se hace como una transfusión de las células madre sanas de un donante, que puede ser un familiar o puede ser un donante no relacionado, no familiar. Pero es muy importante que sea un donante que tenga características muy parecidas a las del paciente, para que el paciente pueda recibir bien esas células semilla y que esa nueva semilla pueda crecer bien en la médula del paciente, ¿no? Es muy importante también ver si el paciente tiene otras enfermedades, porque un paciente que tiene problemas, no sé, de riñón o de corazón importantes, le va a ser más difícil tolerar el trasplante. Y otra cosa importantísima, ¿no? Es el caso que les ilustro acá como esta paciente más joven que les comenté antes, de María, que es un nombre ficticio, pero lo que les quiero comentar es que esta chica es joven, tiene el diagnóstico de la enfermedad como ven acá. Es de bajo riesgo y en los scores de pronóstico es de bajo riesgo, pero no tiene otras enfermedades y tienen muy buen donante que es un hermano idéntico, ¿no? Ahora, si la paciente tiene bajo riesgo y puede seguir estando bien, quizás ese no es el momento de hacer el trasplante. Y es algo que se va a ir viendo y siguiendo muy de cerca, porque el momento adecuado para hacerlo también es algo muy valioso. Y esto es algo que, de vuelta, cada caso individual, porque uno puede tener un paciente, como me pasó una vez, decir, no, doctora, yo me quiero curar, yo me quiero curar, yo me quiero curar. Bueno, la única opción curativa es el trasplante. Ahora, a veces uno puede llevar la enfermedad y seguir transitando y viviendo bien con la enfermedad sin hoy tener la opción curativa, pero quién sabe si en poco tiempo más se descubran medicamentos que puedan revertir de una forma más eficiente todo esto, ¿no? Entonces, cada caso individual, pies en la tierra, herramientas que tengamos para manejarnos y mucho diálogo entre médico y paciente, que es lo más importante en estas enfermedades. Entonces, con esto lo que les quiero transmitir es que nosotros contamos con ustedes para estas cosas y que ustedes se interesen, participen de estas cosas, de estas reuniones, es súper valioso. Como les decía que algunos pacientes pueden tener anemia como principal problema y que otros temas de la enfermedad no sean los principales, les quería explicar también lo que hacemos nosotros desde nuestro lado de médicos. Entonces, yo les decía que el cuerpo está diseñado para funcionar a la perfección. Cuando hay una enfermedad es que se salió de su eje, ¿no? Pero si normalmente un paciente que tiene anemia, que es pocos glóbulos rojos, el cuerpo va a responder.
y responde liberando una hormona que se llama eritropoyetina, diciéndole a la médula ósea, fabrica más glóbulos rojos porque estoy sintiendo que están faltando, hay pocos. Entonces nosotros lo que hacemos en los casos de pacientes con mielofibrosis es medimos el nivel de eritropoyetina del paciente, y si vemos que el nivel de eritropoyetina está bajo, quiere decir que ese paciente probablemente va a responder si nosotros le damos eritropoyetina en inyecciones, ¿sí? Y entonces le vamos a empezar ese tratamiento e ir viendo si la médula se despierta y fabrica más glóbulos rojos, y con eso mejoramos la anemia. Y eso es muy posible en algunos casos. Ahora, si cuando medimos la eritropoyetina ya está alta, o sea, hay una respuesta del cuerpo adecuada, porque el cuerpo siente que hay anemia y está respondiendo, diciéndole a la médula, fabrica más glóbulos rojos con esta hormona, pero la que no está respondiendo es la médula ósea, tenemos otras herramientas terapéuticas también, que son diferentes opciones, y que ustedes van a ir viendo que sus médicos les proponen iniciar uno y ver si funciona, les proponen iniciar otro, o lo mismo si hacemos la eritropoyetina y no funciona, podemos pasar a otra opción de tratamiento también, donde tenemos moléculas que actúen a otro nivel y pueden mejorar los niveles de hemoglobina y hasta incluso hacer que un paciente que se transfundía no necesite transfundirse más. También explicarles, en realidad acá me faltó una diapositiva, me parece. A ver, espera un minuto. Sí. También explicarles que, como ustedes ya saben, tenemos moléculas que pueden interferir en el aumento del tamaño del vaso y en los síntomas constitucionales, que son moléculas ya dirigidas a los blancos moleculares. Ahora, en algunas de las preguntas que me llegaron por las charlas que ustedes habían tenido antes de esto, preguntaban sobre nuevos tratamientos, ¿no? Sobre nuevas moléculas que podíamos tener opción en el tratamiento de esta enfermedad, y yo les quería comentar que abierto en internet, en la página de la sociedad, hay una solapita que tiene información para pacientes y una solapita que tiene estudios clínicos abiertos, donde uno también puede preguntarle a sus médicos si les parece que podrían ser candidatos, pero lo cierto es que estudios de investigación para probar nuevas moléculas hay muchos. La mayoría afuera de este país, la mayoría en curso, la mayoría, todo nos trae información y nos va a traer nuevas opciones de tratamiento. Algunos están disponibles en Argentina y habrá que valorar si alguno tiene interés en participar, le puede preguntar a sus médicos y que les comenten un poquito sobre esto. Entonces, cuando uno trata a un paciente con mielofibrosis, justamente lo que va a hacer es valorar cuál es el principal problema del paciente para poder disminuir esta carga de la enfermedad que impacta en forma negativa en la calidad de vida del paciente, y sobre todo cuidando no solo aliviar la carga de la enfermedad, sino orientándonos a tratar de que el paciente viva más y mejor. Entonces, cada uno de estos aspectos que yo les detallé del paciente, de la enfermedad y de los tratamientos, ¿sí?, va a permitir que tengamos la evolución mejor que podamos tener. Entonces, entender que no sabemos por qué nos toca lo que nos toca en esta vida, no sabemos por qué, pero sí podemos tratar de entender para qué y qué podemos hacer con lo que tenemos, lo mejor que podamos. Y aquí estoy yo para seguir hablando de la enfermedad. Probablemente tengan muchas preguntas y estoy para charlar y responderlas. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego, ¿puedo hacerle una pregunta? Pero claro, espérame un minuto que no estoy pudiendo verte. Espera, ¿eh? Ya dejé de compartir, ¿no? No, todavía estás compartiendo. Ah, espera, ahí está. Ahora sí.
Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Diego, tengo 49 años, me diagnosticaron el año pasado policitemia vera, tengo mutación del 617F de JAK2 y un poquito de fibrosis entre 0 y 1 en la médula. Desconozco mucho de lo que hablaste, o sea, he leído mucho y siempre me mareo porque, como decís vos, las flechitas van para todos lados, entonces opté por tratar de informarme lo menor posible porque he consumido al principio un montón de cosas, digo, me muero mañana. Entonces decidí apartar y desde que dejé de leer estoy más tranquilo. Más allá de eso, bueno, descubrí que la alimentación y comencé yoga, que era algo que para mí pensaba que era para cosas de viejos, quiero compartirlo con la gente. Descubrí que los días que hacíamos la posición de la vela invertido, o sea que se invierte la sangre, se me pasaban todos los dolores. De hecho, prácticamente últimamente estuve sin dolores. Ahora hace un mes que no voy porque justo me operé de una hernia de ombligo, pero ese es un dato, si a la gente le sirve, que estoy casi seguro que es lo de invertir la sangre. Pero bueno, eso es un dato para ayudar a otro. Mi pregunta es, de acá a 10 años, por tu experiencia, ¿vos pensás que va a haber tratamientos más eficientes? O sea, sé que no tenés la bola de cristal, pero como todos los días estoy leyendo que sobre el cáncer encuentran un montón de cosas. Digo, ¿cómo puede ser que de acá a 10 años algo para encontrar para eso? Escuchame una cosa. Voy a jerarquizar la primera parte de tu pregunta, Diego, porque cada vez más la ciencia avanza, pero a pasos agigantados, ¿no? Y en realidad lo que vos comentás de que leías mucho, que dejaste de leer, que haces yoga, habla de un proceso que vos has ido transitando, y en realidad, a ver, ¿cómo les explico? A nosotros en la facultad nos enseñan sobre enfermedades, ¿sí? Y entonces nosotros, cuando un paciente viene con un síntoma o algo, o alguna molestia o alguna alteración en el laboratorio, nosotros ya sabemos de las enfermedades y ¿qué hacemos? Activamos todos sus mecanismos para encontrarla y diagnosticarla y después sabemos cómo tratarla, ¿sí? Ahora, está pero súper en desarrollo toda una parte de la ciencia que está trabajando en cuidar la salud. Y ustedes que ya tienen una enfermedad, tienen que hacer uso de eso en forma mega, ¿sí? Porque llevar la enfermedad bien es algo que yo no les puse para no complicarlos, pero vieron que yo les hablé de mutaciones y vos tenés la JAK2, es la que tenés vos, la clásica, ¿sí? Bueno, yo les hablé de esas mutaciones que están a nivel del ADN, pero en mielofibrosis hay otras mutaciones que pueden estar a nivel de la maquinaria que cuida el ADN. Y eso por ahí a algunos de ustedes les pasó que les dicen, tenemos que hacer un estudio especial de las mutaciones por un tema de no complejizar esos que están en los scores de pronóstico más específicos. Son mutaciones en la máquina que cuida el ADN. Y la ciencia ya descubrió que nosotros podemos cuidar la maquinaria que cuida cuál gen se va a expresar y cuál no, es muy modificable según cómo vivimos, cuánto dormimos, lo que comemos, cuánto ejercicio hacemos, lo que sentimos y pensamos, y eso está demostrado científicamente. Y en realidad yo se lo vivo diciendo a mis pacientes, y es más, les recomiendo libros que si quieren después se los paso, donde todo esto está muy desarrollado, pero científicamente, no son libros de autoayuda. O sea, lo que vos estás haciendo con yoga se llama movimiento consciente, ¿sí? Y eso es algo que te vuelve al eje, indefectiblemente. Sin duda que en 10 años van a aparecer nuevas moléculas, sin duda, porque todo el tiempo estamos investigando. Y en estas enfermedades, no sé si ustedes han escuchado alguna vez o conocen, hay una enfermedad que fue como el hito de los tratamientos del cáncer nuevos, inteligente, que se llama leucemia mieloide crónica, y es una enfermedad donde se encontró un gen mutado, ¿sí?
que provoca la enfermedad, y una droga que la toma por boca y silencia ese gen, para que lo entendamos. Entonces hace desaparecer la enfermedad. No solo hace desaparecer la enfermedad, sino que después de varios años de tener muchos pacientes con enfermedad desaparecida, cuando antes la mayoría a los 5 o 8 años se les complicaba y terminaba la historia, ¿sí? Estos pacientes ahora viven la misma cantidad de años que los pacientes que no tienen la enfermedad. Les desaparece la enfermedad, y no solo eso, sino que de tanto tiempo sin enfermedad se investigó, y si le saco el remedio, ¿vuelve o no vuelve? En estudios de investigación, obviamente, ¿no? Y entonces, si vos le sacás el remedio, a la mitad no les vuelve, y a la mitad sí les vuelve. Apenas la volvemos a ver, le volvemos a dar el remedio a lo que les vuelve. Y a los que no les vuelve, no la toman más y lo seguimos comprando. Entonces, este avance, y el avance de haber descubierto unas mutaciones en esta enfermedad, para nosotros fue bien, vamos a poder tener una droga igual para estas enfermedades, ¿no? Una droga que silencie la mutación y solucione todo. Todavía esa droga no se descubrió porque estas enfermedades son más complicadas a nivel genético que esta otra leucemia que les contaba. Pero yo no dudo que se va a encontrar, y no dudo que todo esto que se sabe que está alrededor del ADN cuidando el ADN o descuidándolo, es algo que ustedes todos tienen que cultivar, y yo también, y Aide también. O sea, a los pacientes todo el tiempo yo les estoy comentando esto, porque es muy importante poder cuidar nuestra salud desde nuestro protagonismo, ¿no? Sí. O sea, a tu primera pregunta, seguí haciendo yoga y sobre todo disfrutando de las cosas de la vida, porque eso le da buenos mensajes a tus genes. Está científicamente demostrado. Y sin duda sí, en 10 años vamos a poder estar hablando de esto y mucho más. O sea, quizás esto ya sea viejo. Sí, 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 yo me di cuenta, yo cuando empecé con esto me dolía, era la última que tenía que ir a ver y ya había pasado por 3 hematólogos que me dijeron todo lo mismo, entonces cancelé tu turno con vos, pero cuando anotaban tenía más de 30 y pico de síntomas que me dolían todo, y hoy prácticamente... Por ahí hay algunos días que tengo malos, pero apenas. ¿Usás el score? ¿Usás el score para ver tus síntomas o no? No, porque ya yo anotaba todo en un cuaderno por día y hace 2 meses dejé de anotarlo porque prácticamente ya no tengo nada y me pareció que ya no era relevante. Excelente. Y por ejemplo, ahora este mes que no hice ejercicio, me empezó a doler la mano y los pies. Y bueno, el otro día me hice una caminata de 1 hora y cuando volví puse los pies por arriba y se me pasó. Por eso te digo, ahora ya sé que con alimentación, cuidándome y ejercicio yo la llevo bastante bien, pero bueno, mi preocupación, tengo un nene chiquito y esa es mi preocupación. Entonces digo, bueno, por ahí en 10 años... pero que no sea tu preocupación, Diego, al revés. Acordémonos que vos no tenés que estar con miedo, al revés, que sea tu fuente de buena vibra, de buena energía, de motivo para decir, voy a hacer este esfuerzo para mí, para estar bien yo, porque eso que sea, no digas, me preocupa, al revés, es mi motivación, y no es lo mismo el mensaje que le llega a tu célula, es así. Sí, sé de lo que hablas porque terminé de leer la semana pasada La biología de la creencia de Bruce Lipton. Estás muy avanzado. ¿Quién te lo recomendó? Sí. Me lo recomendó mi profesora de yoga. Te lo doy a mis pacientes, te lo doy a mis pacientes. Claro, y ahí descubrí de que todo lo que me estaba pasando, de hecho yo estoy separado y tenía algunos problemas con mi ex, que hoy ya no los tengo. Y cambié todo en el trabajo, todo, o sea, estoy hiper tranquilo, todo, hasta mejoró todo. Y bueno, es que todo el ambiente, la alimentación, el ejercicio y el ambiente hace que también me sienta así, porque, viste, a veces el año pasado la pasé muy mal.
con los dolores que tenía. Seguro. Y bueno, ahora no te digo que estoy 10 puntos, pero hay días de 10, hay días de 9, hay días de 8, hay días de 7, pero de ahí para arriba. O sea, nunca Te de felicito. 4. Estuve en 4 meses seguidos, ¿viste? Así que bueno, dejo hablar a otro que por ahí le Perdón, agradezco ¿cómo mucho. se llama el libro? La biología de la creencia. Ah, genial, así lo anoto. Es muy interesante. Biología de la creencia. Flor Villaluz, ¿querés hacer la pregunta que escribiste en el chat? Flor. Gracias. Sí, muchas gracias. Miren, por ahí esta mutación, doctora, me la encontraron en un estudio donde mandaron mi médula a Estados Unidos. Se llama One Hem, algo así el estudio, y esta fue la mutación específica que encontraron en mi caso. Yo tengo 2 años diagnosticada. La verdad, primero la pasé muy mal con todos los síntomas constitucionales que vimos en tu presentación, pero a estas alturas estoy bastante bien. Entonces, pues esa mutación que menciono ahí fue la que encontraron. Ojalá con tu experiencia me puedas dar más luz. Yo la verdad es... ¿Perdón? No había visto el chat. No sé si... Está en Ya, el chat. no te preocupes. Gracias. Está en el chat. ¿Y cuál es tu preocupación? No, la verdad, mira, yo no tuve ninguna de las mutaciones más conocidas, ¿no? Por ahí está una que me encontraron en un análisis que me mandaron a hacer en Estados Unidos, bastante específico. Revisaron como a 300 genes y esto fue lo que salió. Yo la verdad es que en los últimos tiempos me he sentido bastante bien, que hasta he llegado a dudar de mi diagnóstico, aun cuando en su momento tuve todos los síntomas y un vaso de más de 21 centímetros. Pero bueno. Pero ahora estás con medicación. Sí, estoy tomando ruxolitinib desde hace los 2 años. La verdad es que fue mágico para mí en su momento. Cuando el diagnóstico la pasé muy mal y gracias al ruxo las cosas mejoraron mucho. Nosotros las mutaciones estas que son no tan frecuentes, muchas veces las necesitamos cuando las demás mutaciones son negativas, porque confirmar una mutación nos confirma que es una enfermedad neoplásica. En los criterios diagnósticos es importante poder confirmar todos los criterios diagnósticos. Entonces, cuando uno no encuentra una mutación de las comunes, de las clásicas, que se llaman mutaciones driver, va a buscar estas mutaciones subclonales. Igualmente, vos tuviste la posibilidad de hacer ese estudio, y es algo importante, pero a veces es difícil acceder en Latinoamérica a realizar esos estudios. Afortunadamente tengo seguro de gastos médicos mayores. Creo que ha sido un diferenciador importante en esta enfermedad. Bueno, pero igualmente a ver cómo te puedo explicar, en lo práctico, o sea, confirmar el diagnóstico sí es valioso, pero después en lo práctico no es una mutación que tenga un pronóstico, no está en la lista de las mutaciones de mal pronóstico, y es una mutación que ayudó a confirmar el diagnóstico, pero en realidad ese estudio a veces lo pedimos cuando tenemos una duda, ¿no? de por ejemplo, indicar a un trasplante a un paciente. Entonces se piden estos paneles de mutaciones bien amplios, donde uno puede detectar todas, y si hay alguna de mal pronóstico, inclina la balanza a decir, bueno, tiene este mal pronóstico por esa mutación, vamos al trasplante, o no tiene de mal pronóstico, podemos seguir. Ahora, mientras vos estés bien, no hace falta cambiar ninguna conducta por esta mutación. O sea, no te cambia nada en cuanto a la conducta terapéutica hoy. Bien, gracias, doctora. Gabriela Di Marco también quiere hacer una pregunta. Hola, ¿cómo les va? Mira, te quería hacer una consulta con respecto a la evolución de la progresión de la mielofibrosis. O sea, ¿solo se puede verificar con estudios de laboratorio o es necesario cada determinada cantidad de tiempo realizar una nueva punción de médula? Primero, entiendo que me preguntes esto, pero me gustaría que no sea o sea, que no transites la enfermedad con esa preocupación.
¿sí? Ujú. Bien, Sí. nosotros sabemos que es algo que puede pasar. Si estamos todo el tiempo buscándolo, es como que, o pensando en ello, no nos ayuda para nada, por todo lo No, otro no. antes, ¿sí? Sí, 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 sí. No hace falta estar haciendo una punción a cada rato, no hace falta. No, no. No, Es muy no hace- doloroso aparte. Nosotros seguimos podemos seguir los parámetros en sangre periférica, y Ujú. solamente vas a hacer una punción si estás viendo alguna cosa que te hace sospecharlo, ¿sí? Vos sabés que cuando el paciente tiene la fibrosis muy avanzada, uno a veces quiere aspirar de la médula ósea y está todo durito y uno no puede obtener material para hacer los estudios, ¿sí? Entonces no sirve solo un aspirado, sino que hay que tomar una biopsia, esperar la anatomía patológica, pero no es que hay que estar vigilando en forma seriada para pesquisar la progresión cuando aparezca, porque si llega a aparecer, se va a dejar ver, la vamos Bien. a encontrar. Y la verdad es que, a ver, si bien es desde mi lado, ¿no? Desde el lado del médico, a mí a veces me pasa de que tengo un paciente que tiene una enfermedad más avanzada y que de repente aparece alguna célula más inmadura en la sangre, y yo sé que eso me puede estar hablando de que pueden aumentar esas células inmaduras, entonces siempre me siento como con el compromiso de decirle, mirá, veo algunas células inmaduras, pero vos cómo te sentís, qué quisieras hacer, si apareciera una progresión, las opciones son estas y estas, y siempre lo charlamos, ¿sí? Pero sigue bien, hace mucho tiempo, y unas mínimas marquitas no necesariamente muestran que estamos frente a una inminente progresión, porque a veces se puede sostener durante mucho tiempo eso también. Perfecto, genial. Sí, esa era la duda y la pregunta. Muchas gracias. Jackie también estaba levantando la mano. Jackie, si querés preguntar. Ah, Jackie. No te escuchamos. Desactiva el audio. Al revés, activa el audio. Ah, puso la manito. Claro. No, ahí está. No. ¿Dónde está el micrófono? Apretá. Hola, Ahí está. ¿ahí? Hola, yo soy Jackie, soy de acá de Córdoba. A mí me diagnosticaron hace un año. Tengo una mutación CAR. Sí. Bueno, yo no estoy medicada. Tengo sí un vaso de 20 más o menos, pero me siento bien, digamos. Tengo por ahí un hormigueo en los pies, en las manos, pero relativamente no tengo mucha sintomatología. No estoy anémica ni nada. Y ahora, no sé si justo vos hablaste, me piden un estudio molecular para ver el grado o la proyección de la enfermedad. ¿Puede ser? Claro, justamente en realidad cuando pedimos ese estudio molecular es el que yo te explicaba que pueden haber, además de la mutación CALR, que en general otorga un buen pronóstico, uno puede, perdón que son mis perros, no los puedo, no sé si molesta. Uno puede hacer el estudio que sería como el panel que comentó la otra paciente, que no la encuentro ahora, y en ese panel busca todas las mutaciones posibles, digamos, ¿sí? Y en realidad eso te lo están pidiendo porque hay algunas que serían como marcadores de más riesgo. Entonces con eso, ¿vos cuántos años tenés? 60. Bueno, pareces de mucho menos, te lo digo ya. Gracias. Me Con encantás eso, vos porque sos la onda, que sos así del espíritu, la mente. Yo trabajo por ese lado. Chicas, es muy importante. O sea, así como se lo digo a ustedes, se lo digo a mis hijos, ¿eh? No es que
Me voy a atender con vos ya. Cada vez más, y hay muchísimo escrito, lo que pasa es que no nos lo enseñaron en la universidad. Sí. Pero muchísimo. En Estados Unidos se están poniendo departamentos donde se trabaja la compasión, donde se trabaja todas esas cosas que es impresionante. Bueno, volviendo a tu tema, lo que te están pidiendo es para conocer más profundamente la genética de tu enfermedad. Lo que sí te quiero decir es que es genética y es de las estadísticas que nosotros podemos entender que en general hay algunas mutaciones que son de peor pronóstico. ¿Pero qué quiere decir de peor pronóstico? O sea, no es que te está definiendo tu evolución, o sea, sino que hay que estar más atento. Claro, ella porque para ver, ella en el pedido dice para ver si soy para un trasplante, digamos. ¿Por qué? Porque sos una paciente joven, en perfecto estado de salud. Sí, sin comorbilidad, me dijo. Sin comorbilidad, y que tenés una enfermedad donde si uno viera que tienen signos de que puede, de mal pronóstico, podría estudiar toda la posibilidad de realizar un trasplante. Ahora, si tu enfermedad es de bajo riesgo, por ahí no sería la opción en este momento. No, ella me dijo, vamos a ver con pero ella esto. quiere seguir teniendo más información, para después, si en algún momento hay que tomar decisiones, tener todos los datos. Claro, porque yo, viste... Vos decís vaso de 20, ¿es por ecografía o por examen físico? Por TAC. Por eso. Ojo, Sí. porque el vaso de 20 no es lo mismo 20 que el doctor o tu hematólogo te palpa el vaso y tenés 20 centímetros para abajo, o una imagen que en total tiene 20 y una parte está, ¿entendés? Nosotros, es globular. Está bien, pero no es lo mismo un vaso de 20 por tomografía que un vaso que mide 20 centímetros desde el borde de la costilla para abajo. Sí, ¿Entendés? no. Sí, te entiendo. Es importante. No. Ah, bien. Sí, en realidad tiene como 20 o 17 y 10, una cosa así. No sé muy Claro, bien. si vos te lo sentís, Yo te digo, vos yo te lo sentís siento. alto cuando te tocas la panza. Sí. Cuando estás acostada. Sí. Es un vaso que es como yo les decía recién, tenés el vaso grande, pero no te molesta. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Yo no, a mí no me molesta, yo hago danza, ella dice, ay, no hagas abdominales, no hay... yo trato de pensar que con la cabeza de que no tengo nada, entonces voy por ese camino. Y bueno, y hago todo lo posible. Lo que pasa es que ella me dice, te doy el ruso. Y yo, viste, soy bastante anti medicamentos, entonces digo, bueno, pero ¿me va a arreglar una cosa y me va a desarreglar otra? A ver, nosotros siempre insistimos con que en realidad en estas situaciones es muy importante lo que vos digas. Porque si vos hoy tenés el vaso grande, pero no te molesta, no te molesta. Si en algún momento te empieza a molestar, bueno, sí, tenemos una opción terapéutica que es muy eficaz. Y en ese caso está justificado iniciarla porque te está molestando. Porque si nosotros hoy tuviéramos un remedio como el de la leucemia que les conté, que sabemos que va a revertir y desarmar y deshacer la enfermedad, sí, se lo damos a todos. Pero hoy, cada droga que tenemos para la mielofibrosis, y son muchas, se utiliza para una situación particular y esa es la situación que nos va a resolver cuando lo necesitemos. Y sí, todas las cosas que usamos pueden tener efectos colaterales. Entonces siempre estamos valorando riesgo-beneficio. Claro. Bueno, eso era mi pregunta. ¿Una persona más quiere preguntar algo? ¿Se quedó con A ver, Beatriz, activa el micrófono. Ahí.
Bueno, a mí me diagnosticaron el año pasado, en noviembre. Yo tenía policitemia vera desde 2014 y andaba bastante bien. Y bueno, en los controles empezaron a bajar los valores y tuve mucha anemia. Me empezaron a dar eritropoyetina, primero 4.000 unidades 3 veces por semana y no me hacía mucho. Me aumentó a 10.000 unidades y estoy mejor. Lo que sí me quedé pensando, análisis de mutaciones no me han hecho, en ninguno. Bueno, para que vos entiendas, Sí. no sé dónde vivís, pero hay situaciones donde es difícil acceder a los estudios de mutaciones y muchas veces nuestro país es muy grande y yo no sé si vivís en nuestro país, pero hay lugares donde es difícil acceder y uno puede hacer el diagnóstico de una policitemia vera por parámetros clínicos, parámetros de la biopsia de médula ósea, y claramente para decirte que se había transformado en una mielofibrosis te tuvieron que repetir la biopsia de médula ósea. Sí. La biopsia, la punción, sí. Yo Cuando vivo en la provincia de Buenos Aires. Cuando nosotros tenemos, sí, Beatriz, cuando nosotros tenemos una situación, yo siempre digo esto, ¿no? Hacer un estudio está súper justificado cuando el resultado me va a hacer cambiar una conducta. Entonces, yo no estoy con esto criticando ni nada, pero por ejemplo, a Gabriela, que le hicieron una tomografía de abdomen, sí, pudimos medir, a vos te habían hecho por tomografía, ¿no? No, ¿a quién le habían hecho una tomografía? A Jackie. Sí. Una tomografía para medir el vaso, bueno, sí, sabemos cuánto mide el vaso por tomografía, pero no me cambia nada en cuanto al tratamiento, en cuanto a la conducta. Entonces, muchas veces nosotros como médicos valoramos mucho cada cosa que vamos a hacer. O sea, ahora repetirte la biopsia de médula ósea cambiaba la conducta porque te confirmaba o no si estabas en una etapa de mielofibrosis. Claro, sí. Que vos decís, ¿cómo dos enfermedades tan hermanas que tienen mutaciones parecidas y todo, cambian? Porque antes tenía muchos glóbulos rojos y ahora tengo pocos. Bueno, es como que en la evolución, esa médula, antes esta etapa se llamaba fase gastada de la policitemia. Como que la médula produjo y ahora no puede producir más. Y sí, ahora lo loco es que tenés que estar recibiendo la eritropoyetina cuando antes te sobraban los glóbulos rojos. Pero cada momento hay que tratar de vivirlo lo mejor que se puede. Qué suerte que estás respondiendo a la eritropoyetina. Por lo que vos me contás, parece que el principal problema en vos que te trajo la mielofibrosis es la anemia. Sí. Y bueno, al principio mucha anemia tuve, necesité hasta una transfusión porque al principio fue terrible. Ahora tengo 32 de hematocrito. Bueno, muy bien. Eso está así desde enero, ahí quedó. Bueno, ya ese análisis, tengo que hacer el control. No digas ahí quedó, decí ahí estoy y voy por más. Sí, ahí respondió. Claro, porque primero se preocupó la doctora porque al principio con 4.000 no pasaba nada. Me lo pasé el verano durmiendo porque era muy cansante. Así que bueno, pero no, bien, no sé. Tengo 71 años, casi 72. Bueno, y es importante también charlar y fijarte si alguien te puede ayudar a ver lo de este tema de los scores de síntomas, pero por cómo te veo, se te ve muy bien. No, me siento bien, sí. Tuve un tiempo que ya me decían no camine, que no me canse. Ahora he empezado a caminar y bueno, bien. Perfecto. Le iba a preguntar, ahora tengo que ir mañana, si por ahí podía hacer un poco de gimnasia. Bueno, con
también es importante que cuando le preguntes, le cuentes por qué lo querés hacer, cómo te Claro. sentís, en qué te haría bien, y uno tiene que poder encontrar cuál de tus opciones es la mejor para hacer algo de gimnasia. Claro, claro. Sí, sí, sí. María Así que, Inés quería preguntar también. gracias. Hola, buenas noches. Hola. Soy María Inés y vivo en Argentina. Si bien mi pregunta era otra, pero hago esta aclaración, ya sé que te tocó el tema puntuaciones. Bueno, yo tengo inicialmente desde hace 14 años diagnóstico de trombocitemia esencial. Como el número de plaquetas fue muy alto, comenzaron dándome hidroxiurea. Sigo actualmente con la hidroxiurea, tuve una punción inicial hace 14 años y hace casi un mes otra punción porque había ya variantes en la fórmula y en esta punción, que ya están los resultados, si bien la enfermedad ha avanzado, la trombocitemia, mi hematóloga considera que no estoy con mielofibrosis, ahora tengo una marcada anemia y a pesar de eso no considera que la especialista que tenga que hacerme todavía transfusiones. Me he acostumbrado a vivir con la anemia, hago algunas actividades físicas, pero siento, digamos, las dificultades. Les quería sintetizar esto otro con respecto a las mutaciones. Cuando el inicio de la enfermedad, a los 3 o 4 años, se me hace el análisis de mutaciones y me da JAK, en ese momento era el JAK negativo. A raíz de esto, hace 5 años, me invitó la hematóloga que si quería participar en una investigación del equipo de hematología del Hospital Centenario de Rosario y de la Universidad de Rosario. Acepté sobre mutaciones. Cuando me hacen los estudios, enseguida, al mes, me contestan, me iban a contestar mucho antes, diciéndome que bueno, me agradecían la participación, pero que yo no era JAK negativo, que era JAK positivo, y que entonces, bueno, las demás mutaciones, que eran las que me iban a investigar, ya no... Bueno, esto lo quiero nada más que narrar como algo anecdótico. Mi pregunta concreta es, si en todo este tipo de enfermedades, al hablar de alimentación adecuada, que eso, digamos, me está costando mucho, es necesario encontrar una alimentación propia personalizada. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando he buscado, porque tengo trastornos intestinales, cuando he buscado ayuda para tener un buen plan nutricional, es difícil encontrar. Yo vivo cerca de la ciudad de Rosario. Es difícil encontrar, digamos, especialistas que se ocupen justamente de cómo poder estructurar un plan nutricional para quienes tenemos este tipo de patologías como las nuestras. Quería preguntar concretamente si esto le ocurre en general o es posible lograrlo. A ver, en realidad, lo que contás de la mutación es algo que, como yo a veces le explico a las personas que atiendo en el consultorio, nosotros cuando hacemos un estudio de sangre estamos como sacando una foto de un momento. Algunas cosas van a estar en ese momento, ¿sí? No puedo decir hoy si vos realmente no la tenías y después te apareció. Sí contarte que hay muchas teorías de cómo, pero son teorías, de cómo se generan las enfermedades, de cuál mutación viene primero y cuál después, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que no la hayas tenido,
y que después se pudo detectar, o que la tenías en un nivel muy, muy bajito y que estaba empezando y después apareció, no podemos tener la certeza, ¿sí? No, más que nada lo conté como algo anecdótico. Porque por ahí digamos, alguien, sí. claro, seguro, seguro, fue una sorpresa para vos. Por supuesto, y también para la médica hematóloga, porque ella me dijo que realmente me había sugerido participar en ese estudio, en esa investigación que se estaba realizando, porque le parecía interesante, ya que, digamos, podían investigarme las otras mutaciones que actualmente se estaban tratando de profundizar, de investigar. Nada más que por eso lo conté. Exacto. Bueno, y el tema de la alimentación... Lo de la alimentación es un poco volver a lo que decíamos con Diego al principio, ¿no? No hay una dieta particular para esta enfermedad, y encima como son enfermedades raras, por ahí vos podés ir a un nutricionista y decirle, mira, tengo esta enfermedad y quiero que me des... Claro, no le digas el nombre. No, ya sé que lo hiciste. No lo digo, tengo una enfermedad de la sangre así, porque pero si digo el nombre... Ir a los nutricionistas y que pongan cara así. En realidad el tema es así. ¿Vieron como antes decía que cuidar nuestras células, cuidar nuestra genética y cuidar toda esa maquinaria que está alrededor del ADN, que es la que en definitiva va a decir cuál gen se active y cuál no, porque uno puede tener una mutación, pero tener toda la máquina que cuide el ADN que esté silenciando ese gen mutado, ¿entendés? Entonces, toda esta ciencia nueva que está apareciendo vincula mucho la alimentación que tenemos con... Hay dietas que son muy inflamatorias y hay dietas que no. Bueno, eso lo habrán leído. Y entonces, ¿qué pasa? Las enfermedades aparecen cuando tenemos inflamación, porque imagínate que una célula que vive en un medio que le molesta porque está inflamado, es más esperable que se porte mal a una célula que está en un medio, voy a decir, zen, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿cuál es la dieta adecuada? En realidad la vas a ir teniendo que encontrar vos con apoyo de nutricionistas y viendo, porque hay gente que decide no comer carne, no comer harinas, pero después por otro lado, la dieta mediterránea tiene harina y son muy sanos. Entonces, es como algo que uno tiene que ir, así como tratamos de aprender de la enfermedad, que es lo que estamos haciendo hoy, ustedes tienen que ser súper activos en investigar cómo cuidar la salud. Y de eso hay un montón escrito, un montón a disposición, un montón en internet, y en realidad, no sé, como decirte, un chocolate comido disfrutándolo con placer tiene azúcar, y etcétera, pero por ahí en ese momento te hace tanto bien a tus células el momento de compartirlo con alguien, o no sé, ¿entendés? Entonces es todo muy relativo y muy personalizado también, donde uno tiene que ir buscando su mejor opción, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Es un proceso. Muchas gracias. Tony Moyo quiere preguntar algo. Sí, te hago una preguntita. Hola Ana, hola chicos, hola a todos. A ver, nada, tengo 50 y pico de años, rubro, corticoides, ya le he pasado todas, siempre estoy bien, maravillosamente, pero analizando el tema de la mielo en particular, con procesos inflamatorios, y acá te hago la pregunta del millón. El tema del cannabis, ¿hay algún estudio específico? Siempre las respuestas que he encontrado han sido muy ambiguas. El tema del cannabis, del consumo del cannabis, ¿tiene alguna relación con esos procesos desinflamatorios? Particularmente sobre los dolores, particularmente sobre sintomatología. La verdad que sé que hay mucha investigación en el tema, pero no estoy muy empapada. O sea, sé que se están haciendo muchos estudios, pero no sé cuál es la evidencia científica.
hay pacientes que me han contado que lo han utilizado y que les ha ido bien, y otros que no notaron mejoría y que lo dejaron, no puntualmente en mielofibrosis, ¿no? Pero sí sé que hay especialistas que se dedican, y para poder darte una respuesta concreta tendría que investigar yo un poco más, Tony. Lamento no poder darte una respuesta. No, en particular, bueno, a lo mejor la respuesta la tengo sobre mi misma persona, como para comentártelo, porque soy un consumidor de cannabis ya desde hace mucho tiempo, y realmente me hace muy bien, me hace muy bien. Bueno, nada, ojalá que avance la investigación sobre eso, o por lo menos como para tener respuesta, porque también tiene... Está avanzando mucho. Esto en líneas generales, como también como para comentarios de todo lo que somos, que veo que somos muchos, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si tiene algo que ver con los procesos inflamatorios y te quita los dolores, bueno, también tiene efectos colaterales o secundarios que también son importantes y no son nada despreciables al momento de la valoración. Pero bueno, era simplemente eso. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, vamos a liberar a la doctora Ana. La verdad que es muy clara, muy cálida, creo que todos de aquí salimos muy, muy contentos por haberte escuchado. Y bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. Esta charla, si Dios quiere y si hago bien las cosas, porque es la primera vez que me encargo yo del Zoom, va a quedar grabada. Y yo voy a poner el link en el Facebook nuestro, de nuestro grupo, y también va a quedar grabada en nuestro canal YouTube, Asociación Linfomas Argentina. Así que crucemos los dedos para que yo haga bien las cosas. Les mando un abrazo muy grande a todos. A vos, doctora, millones de gracias por darnos este tiempo tuyo tan valioso. Gracias a ustedes, y lo que más me gusta es esto, ¿no? El poder charlar. Bueno, millones de gracias, y ojalá podamos repetir esta charla nuevamente. Buenas noches a todos. Buenas noches. No, muchas gracias. Chau, Muchas chau. gracias. Adiós. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. A ver si hago bien. Adiós, gracias. Adiós. Adiós.